E iniciamos comentándoles que estamos empezando una nueva etapa de contenidos dentro de la asignatura. Como hablamos al inicio de nuestras clases, nuestra asignatura es Ciencia y Tecnología del Ambiente. Entonces nuestros primeros encuentros se centraron en hablar, en presentar más la ciencia del ambiente, cómo funciona el mundo natural cuando se encuentra sin intervención por parte del ser humano. Tal es así que hablamos de los ecosistemas, de su estructura, de sus funciones, del flujo energético. Estuvimos hablando de los ciclos, tanto ciclo del agua como ciclos biogeoquímicos que existen y que se mueven dentro del mundo natural, así como de las ecorregiones y de los biomas que están presentes en nuestro país, ¿verdad? Entonces, con eso cerramos nuestra etapa de ciencia del ambiente y a partir del día de hoy vamos a estar hablando de lo que correspondería a la tecnología del ambiente. ¿De qué vamos a hablar en estos encuentros? Vamos sobre todo a estar centrándonos en la dinámica de la contaminación. El día de hoy vamos a hacer una introducción a la contaminación. Vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de contaminación y luego vamos a empezar a trabajar o a desarrollar a lo largo de nuestros encuentros contaminaciones de tipo particular a un recurso natural. Es así que vamos a estar hablando de la contaminación del recurso agua, vamos a estar hablando de la contaminación del aire, contaminación del suelo, vamos a hablar de residuos sólidos y tanto cuando hablamos de la contaminación como el proceso, cómo se afecta al recurso natural, también vamos a estar conociendo cuáles son las tecnologías, las estrategias para hacer frente a esas formas de contaminación. Y en ese espíritu, a medida que vamos hablando de la contaminación, también vamos a centrarnos de cómo se da la gestión del ambiente en nuestro país, específicamente cuando ya hay intervención por parte del ser humano, y vamos a hablar de lo que es la gestión ambiental, cuáles son sus instrumentos, cómo esto está regulado en nuestro país y vamos a hacer un análisis de lo que son los impactos ambientales que se pueden desarrollar cuando se lleva adelante una obra y ahí sí nos vamos a centrar en obras de la parte eléctrica y también en el componente de aeronáutica. Entonces, es el camino que empezamos a recorrer a partir de ahora con esta segunda parte a la que le llamamos o corresponde a la tecnología del ambiente. Antes de iniciar el desarrollo del contenido de hoy, también comentarles y dejarles a todos indicado que tenemos nuestra primera evaluación parcial el día viernes 8 de abril y los contenidos que van a formar parte de esa evaluación serán hasta lo que desarrollemos el día de hoy. O sea, lo que es la introducción a la contaminación formará parte de nuestra evaluación parcial. Muy bien, entonces iniciamos el desarrollo de nuestro contenido del día de hoy. Vamos a estar iniciando estos conceptos de contaminación y nos preguntamos en una primera duda, en un primer análisis, ¿qué es la contaminación? ¿A qué le llamamos contaminación? Siempre cuando vamos a utilizar esta palabra, la tenemos que relacionar con el ser humano. Es decir, es una introducción por parte del ser humano. Para eso usamos la palabra específica que es antropogénica. Se refiere a que es una acción realizada por el ser humano. Entonces, una contaminación es la introducción antropogénica en el ambiente de una sustancia o de una forma de energía que puede generar un peligro, que puede causar un peligro o a la salud del ser humano o al desarrollo de otros seres vivos
y de los ecosistemas, que puede dañar estructuras o incluso que puede interferir con el legítimo uso del ambiente. Con este concepto bien amplio, donde lo que sí o sí tiene que estar presente o preferentemente tiene que estar presente en la introducción por parte del ser humano de sustancias o energía, puede ser afectación a nosotros, seres humanos, afectación a la flora, a la fauna, puede ser afectación a un ciclo, a la dinámica de un ciclo biogeoquímico o a una determinada funcionalidad del ecosistema. Se puede alterar la formación de suelo, se puede alterar la fotosíntesis. Eso también puede ser considerado una forma de contaminación, o incluso se pueden llegar a dañar estructuras dentro de lo que es el ambiente y sus características. Entonces, este va a ser el concepto que nosotros vamos a tener presente y lo vamos a estar recordando de manera permanente cuando estamos hablando del concepto de la contaminación. Por más de que vamos a ver de que existe en el mundo ambiental la propuesta dentro de la clasificación de contaminación de la influenciada por el ser humano y la natural, preferentemente cuando estamos utilizando la palabra contaminación, vamos a asociarla con una acción promovida o realizada por nosotros, los seres humanos. Entonces, es importante conocer que esta contaminación no ocurre de manera directa. Existen momentos para el desarrollo de un proceso de contaminación que ya fue estudiado de acuerdo a cuál puede ser la sustancia contaminante, si es de carácter sólido, físico, gaseoso, o si es una forma de energía. Por ejemplo, cuando uno adiciona agua caliente que se utiliza en las industrias y la vierte directamente a un curso hídrico, altera la temperatura, valores de pH, y eso también genera un daño al ecosistema natural. Entonces así se propuso lo que es un modelo, una forma explicativa básica de cómo se desarrolla una contaminación. Para comprender este modelo y ver que la contaminación es algo que va aconteciendo de manera procesual, primeramente tiene que existir una fuente de contaminación, es decir, un sitio en el cual se va a liberar al ambiente esa sustancia o esa energía que va a causar una alteración. Siempre tiene que poder reconocerse una fuente de contaminación, es decir, yo no podría estar diciendo si identifico una contaminación de un curso hídrico o del agua, no sé por qué está contaminado. Siempre si uno sigue lo que es el modelo y lo que es la dinámica de transporte del recurso, dinámica fluvial o dinámica del aire, va a poder identificar cuál es la fuente de contaminación de ese recurso. Esa fuente de contaminación libera los contaminantes en un primer proceso a una determinada velocidad. ¿Qué nos está indicando este modelo? Que si yo tengo, por dar ejemplos para entender nuestro modelo, una fábrica que genera aguas residuales en su proceso y libera esos contaminantes a un recurso hídrico y se convierte en una fuente de contaminación, lo hace a una determinada velocidad. Es decir, lo hace una vez a la semana, con una determinada concentración, o lo hace 2 veces a la semana. Podemos hablar de una industria que libera gases, emite gases, esos se combinan con los gases que existen de manera natural en el aire y alteran sus condiciones de calidad química. Entonces hay también una velocidad de emisión de esos gases al ambiente, específicamente al recurso aire.
Aquí tenemos que tener presente que cuando se emiten sustancias de carácter gaseoso, la velocidad es mucho más rápida que si se vertiese un efluente, es decir, un contaminante líquido, y ambos, tanto gas como líquido, son más rápidos que si se vertiesen sólidos al ambiente. Entonces hay una relación con el estado físico de las sustancias contaminantes y su velocidad de emisión. Los gases son los más rápidos, le siguen las sustancias líquidas y luego le siguen las sustancias de carácter sólido. Una vez que esos contaminantes entran en contacto con ese medio que los va a dispersar o que los va a acoger, existe una primera transformación química del ambiente. Si yo en un proceso industrial estoy generando gases que son óxidos de nitroso o son dióxido de carbono, eso va a alterar la composición química natural del aire en la cual se encuentran presentes otras sustancias químicas. Lo mismo que si se adiciona una sustancia al agua o al suelo que tiene sus propias propiedades químicas, pues los van a estar alterando y ese es el segundo momento de la contaminación en el cual se da la dinámica de transporte. Entonces, primer momento se libera el contaminante por parte de la fuente, llega este contaminante a un recurso, agua, aire, suelo, y se transporta. ¿Por qué se transporta ese contaminante? Por la dinámica propia que tienen los recursos a los cuales llegan como contaminantes. Si un gas llega al aire, el aire tiene una dinámica de movimiento y en consecuencia arrastra. Y eso incluso lo hace a largas distancias aquellas partículas que se combinan con su composición. Si no recuerden lo que ha pasado hace unos días, aproximadamente unas 2 semanas, cuando vino toda esta nube contaminada de partículas de incendios forestales de la zona de Corrientes, de Argentina, lo que fue quemazones en los humedales de Liberá, y cómo se arrastraron todas esas partículas contaminantes con la masa de aire y llegaron hasta territorio del Paraguay. Ese es un ejemplo de cómo se da el transporte de los contaminantes. También se da en el agua. El agua es un recurso natural que tiene su dinámica también propia de movilidad. Entonces, en ese movimiento a gradiente a favor de la pendiente por gravedad, pues también a la par que se da el movimiento del agua, se da el movimiento de los contaminantes que se combinan con el recurso. Y en el suelo es donde probablemente el movimiento es el más reducido, porque normalmente hablamos que en el suelo se puede dar una llegada de contaminantes líquidos o sólidos, pero el movimiento está muy reducido a las masas de aire, de viento, por ejemplo, o a que se dé un arrastre después de una lluvia muy intensa, como la que vimos en estos días, y se genere escorrentía y mueva esos residuos. El movimiento en el suelo es probablemente el más lento que conozcamos. Y a medida que van movilizándose estos contaminantes con un recurso al cual llegaron, se puede ir disminuyendo la concentración del contaminante. Recordemos que los recursos naturales como el aire, el agua y el suelo tienen una capacidad natural de depurar contaminantes. La naturaleza de por sí puede mejorar sus condiciones de calidad hasta un determinado punto. ¿Y cuál es ese punto? Y pues dependerá de las características de cada lugar. Tenemos que conocer las condiciones del aire inicial o del agua inicial para saber hasta dónde puede depurar. Pero siempre ocurre una dinámica de depuración en el proceso de transporte, hasta que finalmente el contaminante puede llegar en ese paso, en ese proceso,
a un objeto o a otro ser vivo y puede causar algún tipo de daño. O sea, imagínense, todo este modelo que incluye primer momento de emisión, segundo momento transporte y tercer momento llegada a un recurso natural al cual puede afectar a un recurso vivo, siempre el tercer punto de la llegada nos referimos al contacto con un ser vivo. Entonces, cuando llegue, pueden transcurrir minutos, pueden transcurrir horas o pueden transcurrir incluso días. Este modelo es muy variable e incluso tiene nuevamente momentos. Puede que en un transporte inicial ya llegue un primer recurso vivo, luego de unas horas llegue a otro, y no es que va a llegar al mismo tiempo a todos los recursos vivos. Imagínense, se libera agua en un en un curso hídrico, o sea, agua contaminada, y a los seres vivos, a quienes llega primero, probablemente llegue con mayor concentración, le cause mayor daño, y a medida que va fluyendo con el curso hídrico, sea un arroyo, sea un río, se va diluyendo esa concentración, se va depurando, y ya cuando llegue al siguiente recurso vivo, al siguiente ser vivo, pues llegará en menor concentración. Entonces, es un poco el modelo que se ha estudiado y se ha identificado de cómo se movilizan estos contaminantes a lo largo de estos recursos naturales. Y si nos preguntamos cómo se originan y cuáles son algunos tipos de contaminantes, podemos identificarlos de acuerdo a su naturaleza. Podemos tener contaminantes físicos. Un contaminante físico, por ejemplo, son partículas en suspensión, fracciones de la estructura del suelo. Yo puedo liberar material particulado en un proceso industrial, también en un proceso constructivo. La arena, la fracción más fina de la arena, puede entrar en contacto con el aire. Cuando hablamos específicamente de partículas físicas, entra dentro de este grupo de contaminantes. También es un contaminante físico el aporte de energía, así como estuvimos hablando. Cuando en un proceso industrial se utiliza agua caliente y luego se vierte eso a un recurso hídrico, es como una contaminación por temperatura y causa o forma parte de los contaminantes físicos. Luego tenemos los contaminantes químicos. Los contaminantes químicos son probablemente los más difundidos o los más conocidos porque se generan como producto de la interacción de otras sustancias químicas para obtener un producto en un proceso industrial. Entonces son los más difundidos. Podemos tener contaminantes químicos orgánicos, es decir, que forman parte o son derivados de productos orgánicos, o podemos tener también contaminantes químicos de naturaleza inorgánica. Entonces, los podemos tener de esta naturaleza, o también contaminantes de carácter biológico, que son aquellas materias orgánicas, materias de los seres vivos y organismos patógenos. Un virus puede ser considerado un contaminante biológico, o la dispersión de una bacteria u un hongo en un determinado sitio también puede ser considerado un contaminante de tipo biológico. Cuando hablamos, para responder un poco la pregunta, cuando hablamos la disposición de un residuo orgánico, ramas, hojas en el agua, me imagino que estaríamos hablando, por ejemplo, a ver, depende de dónde hablemos, o sea, el agua es como muy grande. Si estamos hablando de un recurso hídrico, arroyo, río, existe, digamos, una vegetación asociada a ese arroyo que en algunos momentos de manera natural
puede liberar hojas porque se van secando o se puede caer una rama, que podría considerarse una condición natural. Pero si es un curso de agua, como los arroyos que tenemos nosotros en área metropolitana, o un arroyo en el cual se llevan residuos orgánicos de poda y, perdón la expresión, pero adrede o a propósito se ubican este tipo de residuos porque es el sitio donde quizá nos parece más fácil disponer este tipo de residuos orgánicos con la excusa de que es materia orgánica, nada más, sí podríamos estar hablando de una contaminación biológica por residuos sólidos en un curso de agua. En ese caso, sí podríamos estar hablando. Entonces, hay que ir analizando. De hecho, que sí, yo cuando leo tirar ramas u hojas me suena ya a que alguien hizo una super poda y no sabía dónde iba a disponer esos residuos, no tenía un contacto en el cual se podía hacer un compost o a quién se podía llevar, entonces no tuvo mejor idea que llevar ahí al arroyo, porque eso con el tiempo se va a degradar, que es el pensamiento de muchas personas. En ese caso, sí estaríamos hablando de una dinámica de contaminación. Y si se une con algún tipo de evento adverso o evento climático, incluso puede ser más complicada la afectación de este tipo de acción. Y lo vimos en estos días con la exorbitante lluvia que tuvimos, que pasó todos los niveles de lo que se acumula por mes hace años en nuestra zona metropolitana. Este tipo de acciones incluso causan más daño de las condiciones que de por sí ya pueden existir. Entonces, espero haber aclarado ahí también la consulta. Y podemos tener también una clasificación por localización de la contaminación. Podemos tener contaminaciones puntuales. Aquí vamos a volver a recordar nuestra escala de movimiento de los contaminantes. Acuérdense, el gaseoso es el de más fácil movilidad. Le siguen los líquidos y le siguen los sólidos. Una contaminación puntual es la que ocurre específicamente en un sitio. Y principalmente esta forma de contaminación va a darse con los residuos sólidos. ¿Por qué? Y porque son los menos móviles, por lo tanto tienden a permanecer en un sitio por mayor tiempo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una contaminación puntual? Los famosos vertederos clandestinos, o algunos le llaman botadero, o el famoso patio baldío, donde la gente directamente va a depositar residuos sin que exista un control y una organización. Ese es un ejemplo de una contaminación puntual. Solamente está en ese sitio, no hay una movilidad de esos contaminantes, a no ser que venga un factor externo como un viento fuerte o una lluvia que los arrastre. Pero si se encuentran las condiciones normales, no se da el movimiento de esos contaminantes. Esa es la contaminación puntual. Mientras que la contaminación difusa es aquella que rápidamente alcanza zonas amplias por el movimiento de los contaminantes a través de un recurso. Ejemplo, cuando una fábrica emite ciertos gases a la atmósfera, eso se convierte en una contaminación difusa. O puede ser también cuando se vierte un efluente, un residuo de aguas utilizadas en una actividad industrial a un curso hídrico, a un arroyo, y eso también se moviliza con la dinámica del agua, se puede considerar una fuente de contaminación difusa.
Otro caso, los vehículos, el humo de los automóviles, el humo de los caños de escape ya de los vehículos que son más antiguos, también son un aporte de contaminación difusa al ambiente, específicamente en zonas urbanas donde hay mayor tránsito y mayor tráfico. Esta puede convertirse en una forma de contaminación presente. Podemos tener también, y esta es la clasificación que les había hablado, que en algunos casos se utiliza, que algunos dividen contaminación antrópica y contaminación natural. En realidad, para que quede claro este concepto, la contaminación natural, más que nada hoy en día, ya lleva el nombre de cambios naturales, o algunos le llaman también eventos naturales extremos. Ustedes probablemente van a encontrar aún en varios libros y en varios materiales de ciencias ambientales el concepto de la contaminación natural, pero cada vez se va dejando más de lado el uso de la palabra contaminación con la palabra natural y se habla más de eventos extremos o condiciones naturales de afectación al ambiente. Y se reserva la palabra contaminación a lo que hablamos al inicio, la adición de sustancias o energía por parte del ser humano. Entonces, para dejar un poco en claro cuál es la tendencia que hoy en día se tiene cuando se habla con estas palabras a nivel eh, internacional. Se va a considerar como estos eventos de carácter natural cuando los seres vivos en una dinámica poblacional generan mayor cantidad de una determinada sustancia. Cuando está en auge, en crecimiento una población y generan más materia orgánica en heces, y eso puede liberar mayor cantidad de carga microbiana, eso antes se le llamaba contaminación natural. Hoy se le llama evento natural. O la emisión de un volcán, por ejemplo, que también emite ciertas partículas al ambiente. O cuando ocurre una actividad atmosférica, una tormenta, como lo diríamos fácilmente, y causa que se desplomen acá podríamos hablar también el caso de las ramas, las hojas, el movimiento de este tipo de componentes biológicos a otros lugares que no son los que inicialmente forman parte de ellas, también anteriormente se le llamaban justamente como eventos naturales. Sí, de hecho que sí, hay muchas especies biológicas que represan el agua porque es la naturaleza propia de ese individuo, pero es algo natural, o sea, es algo que forma parte de de su dinámica, de su población, y por supuesto, si nadie les va a decir nada porque es algo que está formando parte de la dinámica de la naturaleza. Entonces, antes a esto le llamábamos contaminación natural, hoy ya se está dejando de lado el uso de esa expresión y se está hablando de eventos naturales. Pero sí vamos a mantener muy presente este concepto de la contaminación antrópica que puede provenir de actividades agrícolas ganaderas, todo lo que es el sector primario de producción, aquí muy estudiado y muy considerado en nuestro entorno de Paraguay y sobre todo Sudamérica, que es muy eh, de actividad agrícola y ganadera, el uso de fertilizantes, el uso de defensores agrícolas, el uso de ciertos antibióticos en lo que es actividad ganadera, son cuando son utilizados de una manera extrema, de una manera no controlada, pueden considerarse en una fuente de contaminación antrópica. Las industrias en su dinámica de proceso de producción, cuando no está bien gestionada, cuando no está correctamente en los aspectos de tecnología, también pueden generar fuentes de contaminación. Los residuos sólidos urbanos,
En otras palabras, bueno, la próxima clase vamos a estudiar con más detalle diferencia entre basura y residuo, pero todo lo que se genere que ya no se va a utilizar en las viviendas de áreas urbanas. Y hoy en día con tanto auge de los paquetes y el empaque, es un tipo de contaminación, sobre todo el área de suelos, de lo que es nuestro recurso natural suelo, una contaminación antrópica bastante importante. Sobre todo porque en nuestra realidad no existen todavía muchas instituciones o empresas que inviertan en ciertos equipamientos que nos ayuden a reciclar algunas formas de residuos sólidos. Entonces nosotros prácticamente lo que reciclamos es papel, aluminio, dinámica de cartón y algunos materiales. No tenemos mucha tecnología de reciclaje. Por más que ahora cada vez se impulsa más el dejar de utilizar la parte de polietileno, polipropileno y potenciar más lo que son los rubros reutilizables, igual una dinámica son los residuos sólidos en cuanto a contaminación antrópica. Y residuos de la navegación, aquí no solamente navegación fluvial, también navegación aérea, hablamos de residuos de todo lo que son formas de combustibles utilizadas para este rubro o para esta actividad, que si no son bien gestionados se convierten en una fuente de contaminación. Algo que sí tenemos que tener presente, no vamos a pensar que porque el ser humano haga alguna actividad, haga algo, está contaminado. No. Las actividades del ser humano forman parte de la dinámica de la vida, de la sociedad, de nuestra gestión y nuestro manejo con el ambiente. Hacer las cosas no está mal. No porque queremos evitar una contaminación vamos a dejar de hacer las cosas. No. Ocurre el proceso de contaminación cuando las actividades no están bien gestionadas, es decir, cuando no se hace bien, cuando el proceso no está bien diseñado, cuando no hay buena tecnología, cuando se ahorra en ciertos procesos y eso va en detrimento del ambiente. Esas son las actividades que causan una dinámica de contaminación. No que yo, ser humano, quiera llevar adelante una industria para, para generar una producción láctea. No. Si yo no tengo un buen proceso, ahí sí puedo contaminar. Pero si yo llevo unas buenas prácticas industriales, buenas prácticas de manufactura, hago uso, invierto en buena tecnología, entonces yo no tendría por qué estar generando una dinámica de contaminación. Así que no satanicemos ningún tipo de actividad del ser humano, sino pensemos que lo que se necesita es una correcta gestión de estas actividades para evitar dinámicas de contaminación. Y vamos a conocer ahora algunas características de peligrosidad que pueden tener los contaminantes, sobre todo los que tienen características químicas. Podemos hablar de la toxicidad, cuando las sustancias pueden interferir en un ser vivo, no solamente en el ser humano. Por supuesto, hacemos mucho hincapié en el ser humano, pero si puede causarle daño a un ser humano, a un árbol, a un representante del mundo vegetal o incluso a una bacteria, esa sustancia tiene características tóxicas. La alteración de la dinámica biológica es consecuencia de la toxicidad o de la característica de un contaminante conocida como toxicidad. ¿Qué podría causar también un contaminante? Podría estar causando, bueno, esta toxicidad podría ser de tipo aguda o crónica. Una toxicidad es aguda cuando hay una afectación directa en el momento y ya se observa consecuencias en el organismo, o podría ser crónica, cuando uno va a ir consumiendo, por decir así, pequeñas cantidades hasta que finalmente altere la dinámica natural de la vida.
En estos dos casos, la toxicidad aguda y crónica se considera intrínseca, es decir, causa un daño a nivel interno del organismo, pero también se puede dar una toxicidad extrínseca, que es la que causa un daño a nivel externo, por ejemplo, un daño en la piel, un daño en todo lo que es el sistema ocular, la parte de las mucosas, todo lo que es la parte más externa del ser vivo. Entonces, en ese caso se habla de una toxicidad extrínseca, la parte externa. Intrínseca cuando daña el funcionamiento, los órganos internos de un ser vivo. Podemos tener también una característica que se llama inflamabilidad, que es cuando una sustancia puede iniciar un proceso de combustión y esto genera todo un aumento de temperatura y puede generar dinámicas de incendios en un determinado sitio. Cuando una sustancia es inflamable, cuando en la parte líquida, o sea, una sustancia líquida, cuando tiene un punto de inflamabilidad químico identificado de la sustancia menor a 61, y los gases cuando se encuentran en condiciones comprimidas, los gases que se utilizan en todo lo que es conservación, o los gases que se utilizan en la parte médica, en la parte de mantenimiento, correcto funcionamiento de maquinarias, que tienen ciertos gases en condiciones comprimidas y que tienen también un punto de inflamabilidad menor a 61 grados, son considerados sustancias inflamables que si no se gestionan, no se utilizan de manera correcta, pueden causar un daño en carácter de contaminación. Otra característica de los contaminantes es que pueden ser reactivos. Una sustancia reactiva es aquella que químicamente puede reaccionar en el medio y liberar energía o un compuesto nocivo. Cuando hablamos de que una sustancia es reactiva, sobre todo estamos refiriéndonos a que puede causar una explosión, una fuente de energía que dañe estructuras, o que también puede alterar condiciones de temperatura y presión normal, es decir, generar un incendio. A eso nos estamos refiriendo o con la característica de reactividad que puede tener un determinado contaminante. Un contaminante también puede ser corrosivo. Como están viendo en esta imagen que tienen aquí al costado, ven un tubito de ensayo que derrama unas gotitas en una mano y se abre como un surco en la mano, y que también acá tienen el tubito que derrama las gotitas y que se abre un espacio en, esto es como una mesa, una madera. Esa es la característica de la corrosividad. Cuando una sustancia puede desgastar un sólido o puede producir una lesión en un tejido vivo, estamos hablando que esa sustancia es corrosiva. Por ejemplo, las sustancias líquidas que tienen un pH menor a 2 o mayor a 12,5 son sustancias corrosivas. Y estas sustancias corrosivas normalmente se utilizan en actividades industriales, pero tienen que ser correctamente almacenadas y los residuos tienen que ser también correctamente tratados, porque si no se hace de manera correcta, eso ya puede alterar a la persona que va a manipular o al ser vivo que en algún momento puede entrar en contacto justamente con esta sustancia. Entonces ahí la importancia de la buena gestión para evitar cualquier daño a un ser vivo. Entonces el día de hoy, con esta introducción, yo les quiero presentar para que ustedes conozcan una metodología para realizar un análisis rápido de una degradación, de un sitio en el cual yo puedo estar intuyendo, pensando que existe una dinámica de contaminación asociada al ser humano, entonces yo puedo hacer un análisis rápido. Esta es una metodología que está propuesta por un autor que es Gómez Orea y que yo les voy a enseñar
cuáles son las partes el día de hoy. Les voy a mostrar un ejemplo y les voy a indicar una tarea que ustedes van a hacer de manera colaborativa, de manera grupal, con un ejemplo que ustedes elijan. Entonces, esta metodología se basa en analizar la manifestación de una degradación. Siempre el ser humano parte de lo que observa. Yo observo algo y tengo una intuición o tengo un análisis producto de mi habilidad analítica de identificar que algo no está bien. Cuando yo identifico que ese algo no está bien, es lo que forma parte de la manifestación de la degradación, lo que yo veo. Lo que yo veo normalmente tiene una causa, por algo está ocurriendo y tiene un efecto. Es decir, si ocurre eso, puedo tener una consecuencia. También esa degradación suele tener agentes implicados, es decir, seres humanos que están formando parte de ese proceso. Y esta degradación ocurre en un lugar, yo lo puedo probablemente asociar a un mapa o a una imagen, tiene una gravedad que depende principalmente de la percepción de la persona que está analizando, tiene una evolución, es una degradación inicial, es una degradación avanzada, tiene una superficie que está afectando y siempre cuando ocurre una degradación se va a desenvolver en conjunto con otros problemas, es decir, se va a relacionar con otros problemas. Nunca va a ocurrir ninguna degradación del ambiente de manera independiente. Y por supuesto, siempre van a haber también poblaciones que están afectadas por esta degradación y van a tener una percepción específica de la realidad que están observando. Entonces, ante esta dinámica, ante esta propuesta, yo les quiero mostrar con un ejemplo. Imaginémonos que tenemos una cantera en la cual se extrae piedra caliza. Un sitio en el cual tenemos piedra caliza y se extrae a través de una actividad minera para producir cal. Esa es una degradación que nosotros perfectamente podemos ver. ¿Por qué? Porque una cantera fácilmente nos deja un hueco como el que vemos aquí y vemos las actividades de movimiento de suelo que involucra tener extracción de piedra para una finalidad industrial. Eso es lo que yo veo. Cuando yo veo eso y me pongo a escribir eso que veo, ¿qué puedo decir? Veo que se perdió el suelo en formación natural, si eso inicialmente era un área con un cierto relieve, como es el caso de Cerro Ñembú. Entonces yo he perdido el suelo natural. Y yo veo eso, porque al ver un agujero veo que se perdió suelo. Puedo ver que hay dinámicas de erosión pronunciada. En estos casos yo puedo fijarme que hay dinámicas de erosión y puedo ver que hay colmatación de un curso de agua cercano. Este es un ejemplo que yo les estoy dando ante una realidad conocida. ¿Qué es colmatación de un curso de agua cercano? Es cuando de esta actividad, cuando ocurre un evento de lluvia y se genera escorrentía, toda la fracción particulada, es decir, el material particulado fino, es arrastrado por el agua hasta un curso hídrico y se queda ya en el agua. Se pierden esas partículas y quedan en el arroyo, en el río que está cercano, y eso se puede ver cuando uno visita ese curso hídrico cerca de estas actividades de extracción de piedra. Eso es lo que yo veo. A eso le llamo manifestación de la degradación. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué ocurre esto? En este caso que yo les estoy presentando,
Ocurre esto porque hubo un mal diseño de la extracción y porque se está incumpliendo una ley vinculante, es decir, una ley relacionada con la actividad, en este caso extracción de piedra caliza. O sea, la empresa que está haciendo esta actividad no está cumpliendo esa ley y tiene un mal diseño. Esa es la causa del por qué se da esta manifestación. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? Hay un daño paisajístico al entorno, el paisaje no se ve igual, está dañado. Hay una disminución del turismo, porque en este sitio que yo les estoy contando el caso había una actividad turística y hay una disminución del turismo y hay un daño al curso de agua cercano. Entonces, estamos visibilizando en este caso que esos son los efectos de esta actividad. ¿Quiénes son los agentes implicados? ¿Quiénes son las personas que forman parte de esta degradación? Recordando siempre nuestro concepto que contaminación se asocia con actividad por parte del ser humano. Los dueños de la minera, es decir, los que ponen capital en la presa, el municipio que tenía que controlar que se cumpla esta ley vinculante, que tenía que dar el permiso para que se pueda llevar adelante la actividad, está implicado en este problema, en esta degradación. Y también el órgano responsable de la evaluación de impacto ambiental. Hoy en día, en temas ambientales, en todo el mundo, en todos los países, tiene que haber un órgano de gobierno responsable del ambiente. En nuestro país nosotros tenemos al MADES, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el órgano responsable del ambiente, responsable de la evaluación de impacto ambiental de las actividades humanas para que no le causen daño al ambiente. Esto tiene que existir en todo el mundo. Entonces, si algo en el ambiente se está degradando, también es responsabilidad de este órgano que tiene que intervenir, tiene que parar una actividad, puede multar, puede dar las indicaciones para que se lleven adelante de manera correcta las actividades sin daño al ambiente. Entonces tenemos nuestra primera parte del análisis de la degradación. Esto siempre lo hacemos de manera observación directa, es decir, observando una determinada realidad. Y luego vemos la localización. La localización hace referencia a dónde se encuentra el sitio, es decir, si el sitio está en un área urbana o en qué distrito está, en qué departamento está geográficamente, en dónde está esa actividad, esa degradación. La gravedad que tiene, por ejemplo, puede tener una gravedad baja, media o alta. Siempre la gravedad va a estar en función a la persona que analiza. No existe una tabla, no existe un parámetro que nos diga cuando la gravedad es baja, media o alta. Siempre está en función a la percepción de la persona que está haciendo sus observaciones. Y la evolución, nosotros podríamos decir que la evolución puede ser progresiva cuando continúa la actividad que va a ir degradando, o puede ser regresiva cuando la actividad va disminuyendo. También la evolución va a estar en función a la observación que realice la persona que analiza esa realidad. Luego la magnitud se refiere a la superficie. Yo puedo observar una degradación en un terreno de 20 por 30, o en este ejemplo son 20 hectáreas, en la cual se encuentra esta extracción de piedra. ¿Y cómo se relaciona esta degradación con otros problemas? Y se relaciona con esa colmatación del río cercano, se relaciona con la pérdida del valor paisajístico del entorno,
se relaciona con la pérdida de valor de tierras en los alrededores y con daños a la salud de los pobladores. Entonces, de esta manera se está relacionando con otros problemas. Esperen un ratito, aquí voy a contestar el chat. Sí, la gravedad. La gravedad normalmente la definimos como baja, media o alta. ¿Cómo digo yo, analista de la degradación, cuando es baja, media o alta? Dependiendo de mi percepción. Es decir, no existe la tabla para que yo diga, ah, no, es media porque está alterado el 50% de la superficie. En realidad no existe eso. Es específicamente desde la percepción que tiene el analista de la degradación para indicar si la gravedad es baja, media o alta. Una vez que yo relacioné con estos indicadores, me puedo relacionar con la percepción que tiene la población y esos agentes implicados de la realidad. En este caso en particular que yo les estoy presentando, el municipio es sensible al problema, es decir, se preocupa ante el problema porque hay mucha presión social. Hay una población que estaba reclamando el cierre de esta cantera porque causaba muchos daños al ambiente. Entonces el municipio se siente presionado también para poder hacer el cierre del lugar. Mientras que la empresa no asume responsabilidad, es decir, no asume que ella está causando alguna forma de degradación, es más, delega su compromiso, su responsabilidad al ente de gobierno responsable del ambiente, porque dice que ella tiene el permiso para llevar adelante su actividad, que está legalmente constituida en el lugar, por lo tanto no es su culpa que ocurra esa degradación. Las posturas siempre van a ser muy características de cada sitio, dependiendo de quién es el actor involucrado, y normalmente uno es el que se ve afectado y el otro es el que afecta, y normalmente tienen actitudes así bien antagónicas. El que se ve afectado es el que más reclama, el que más presenta la búsqueda de sus derechos, mientras que el que justamente afecta suele tratar de disminuir o delegar su responsabilidad ante lo que sucede. Eso ya, identificar la percepción o la forma de comportamiento va a ser muy diferente en función a cada actividad que uno puede estar analizando, porque la propuesta es que ustedes así de manera por observación directa pueden elegir un sitio que conoce uno de los compañeros y les cuenta cuál es el problema o la degradación que está existiendo. Pueden hablar de si se dio en un barrio, en un lugar cercano donde ustedes viven, un evento extremo con esta lluvia, se inundó un sitio, no pudieron cruzar una zona durante 2 días porque eso estaba lleno de agua, o pueden hablar de que hay un patio baldío, esa es una degradación también, y que la gente lleva a tirar ahí los residuos sólidos. Pueden hablar de que hay un curso hídrico contaminado cerca de una casa, o una fábrica que libera una gran cantidad de contaminación en forma gaseosa. O pueden hablar de los vecinos que queman los residuos, que se vio muchísimo en estos meses de enero y febrero. Hay muchas degradaciones que se dan lastimosamente en nuestro país y en nuestro entorno, y que yo creo que van a tener una amplia gama para poder elegir una degradación y poder aplicar esta matriz rápida de análisis de una degradación. No necesitan ningún material bibliográfico. Esto se hace específicamente con las propias palabras en función a la observación de un determinado sitio en el cual identificamos que se está manifestando una degradación. Así que
esta era un poco la introducción a la contaminación que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, presentarles esta metodología y dejarles ese trabajo que durante esta semana es de carácter colaborativo, acompañando a este contenido que hemos desarrollado el día de hoy, vinculado a la introducción a la contaminación. Entonces, ahora yo quisiera escucharla a ustedes por si hay algún comentario o alguna duda sobre lo que estuvimos hablando en nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, entonces, a los que me han acompañado como siempre los días viernes, nuestra jornada última de la semana, agradecerles por su presencia, dejarles con la tarea, comentarles también que tienen materiales disponibles en la plataforma, invitarles a ir acompañando las actividades que vamos a estar realizando y ya el próximo viernes estaremos iniciando el desarrollo que corresponde a lo que es la contaminación de suelo o residuos sólidos. Esta es una actividad que ustedes tienen una guía, es completar esta matriz en función a un caso que ustedes seleccionen y eso lo van a subir en el apartado de tarea que tienen en el aula virtual. El foro que tenemos todavía abierto es para los comentarios sobre alteraciones del ciclo del agua que lo hicimos con nuestra clase anterior. Respondiendo un poco aquí al comentario también de la compañía. De nada, cuando quiera. Entonces, muchísimas gracias a todos por su presencia y nos encontramos el próximo viernes.